Buenos días, otra vez estamos acá con una clase de lengua y literatura. Las clases anteriores hemos trabajado acerca de la trama y la función textual y también hemos trabajado acerca de la coherencia y la cohesión y hemos tomado los conectores como posibilidad de estudio. Hoy vamos a trabajar acerca de la narración. Vamos a tratar de definir qué es la narración y cómo reconocer esta trama, digamos, en nuestra vida cotidiana. La narración es uno de las tramas más utilizadas por los seres humanos. Siempre tenemos la necesidad de contar algo, de dar cuenta de algo que ha sucedido, y esta trama, digamos, funciona casi naturalmente desde que somos pequeños, pero a veces no la hacemos consciente. Hay dos maneras interesantísimas y ya naturalizadas de concebir la narración, pero nunca nos detenemos a pensar en ella. Una de las formas que existe es la narración oral y la otra la narración escrita. Cuando hablamos de narración oral, básicamente es cuando contamos de forma verbal algún suceso. Y la definición dice así: es la acción de contar historias, sucesos o acontecimientos reales o imaginarios a un grupo de personas, utilizando para ello como herramientas fundamentales la palabra y la gestualidad del ejecutante, en una situación de comunicación viva y directa. Tenemos que entender que siempre cuando utilizamos textos, nosotros vamos a estar realizando un acto comunicativo. Siempre hay un emisor, siempre hay un receptor. Entonces, la forma oral de la narración es emitir un mensaje de forma verbal y gestual, o sea que nosotros acompañamos lo que decimos con nuestros gestos, que también imprimen significado a lo que estamos diciendo, pero el soporte de la narración oral básicamente es la lengua oral, o sea, la verbalización de lo que estamos contando. Sin embargo, la narración escrita es un poco distinta, porque la narración escrita tiene los mismos procedimientos, pero el soporte que utiliza es el papel y la palabra. Nosotros escribimos algo que queremos contar en un papel. Y hay algunos ejemplos de narración, y por ejemplo, la más común que se utilizaba hace mucho tiempo y que ahora la ha reemplazado el mail es la carta. Cuando nosotros contamos a nuestros familiares cómo nos está yendo, qué nos está pasando cuando estamos en lugares alejados de la familia, o básicamente cuando decidimos también crear, o por ejemplo una historia, si tenemos una intención de crear un cuento, una novela, si nos dedicamos a eso, obviamente. Entonces vamos a definir qué es la narración escrita. Es el relato de unos hechos reales o imaginarios que le suceden a unos personajes en un lugar. Cuando contamos algo que nos ha sucedido o que hemos soñado, o cuando contamos un cuento, estamos haciendo una narración. Este tipo de narración utiliza como soporte la palabra escrita. Entonces ahí tenemos en los cartelitos, si ustedes hacen zoom con en su máquina o en su teléfono, pueden copiar, digamos, las definiciones de lo que es uno y otro tipo de narración. Para continuar, la narración es una trama, digamos, que no es muy compleja, pero que tiene algunas cuestiones que debemos entender. Por ejemplo, tenemos que entender que hay dos tipos de narraciones, ¿sí? Existen las narraciones ficcionales y las narraciones no ficcionales. En cuanto a las narraciones ficcionales, vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, una narración ficcional puede ser un cuento, una novela
una leyenda o un mito. ¿Qué quiere decir ficcional? Ficcional quiere decir que es un invento, ¿sí? No pertenece a la realidad. Contamos una historia, por ejemplo, la historia de Caperucita Roja, y sabemos que esa historia simplemente es una creación literaria. Entonces es una ficción. También vamos a decir que las narraciones pueden ser no ficcionales. Y el ejemplo más claro de esto son las noticias, ¿sí? Una publicidad en la televisión que narra algún episodio, pero por lo general las publicidades son mucho más descriptivas que narrativas, pero en ocasiones podemos encontrarnos con una narración. Y también hay artículos como los artículos de revistas científicas donde se narra el proceso, por ejemplo, el descubrimiento de algún avance científico. Y también los informes que hacemos en el trabajo, por ejemplo, cuando debemos informar acerca de lo que ha ocurrido días anteriores y cómo fueron esos procesos. Vamos a pensar también que la narración en todo proceso narrativo tiene una estructura muy fija que todos ya conocemos, que es la introducción, que es donde nosotros presentamos los personajes o las personas que intervienen en esa situación, si se tratara de algo no ficcional, donde presentamos el lugar y el tiempo. Y luego en la narración, por lo general, en la narración ficcional, se presenta el conflicto, algo que altera esa situación inicial de los personajes. Y para finalizar, en la narración ficcional, estamos hablando, se llega a una conclusión o desenlace. No tanto así en las narraciones no ficcionales, porque las narraciones no ficcionales tienen otra estructura, ¿sí? Pero siempre conservan lo que es la introducción, donde se presenta el lugar, el tiempo y quienes intervienen en esa narración. En el caso de las narraciones ficcionales, los personajes, y en el caso de las narraciones no ficcionales, los participantes del hecho. También vamos a hablar acerca de que la narración, sobre todo la narración ficcional, tiene un elemento que son los narradores o el narrador, ¿sí? En la narración ficcional existen tres tipos de narradores. El narrador omnisciente, que es un narrador que narra en tercera persona, o sea que habla de otros y usa la tercera persona, que sería el él o el ellos, y cuenta acerca de otras personas. Lo hace de forma objetiva, o sea que no emite opinión alguna de su subjetividad. No revela sus sentimientos, no dice si está bien o está mal, en ningún momento expresa lo que él cree o piensa. Solamente narra y es una especie de Dios. Es como que estuviera arriba y viera absolutamente toda la vida de sus personajes, sabe acerca de sus sentimientos, sabe acerca de sus dolencias, sabe acerca de sus pasiones, sabe acerca de lo que piensan, lo que sienten y lo que experimentan. Absolutamente todo. Son una especie de Dios por ese motivo. Entonces ese tipo de narrador es un narrador omnisciente, que significa que lo sabe todo. Después existe un tipo de narrador que es el narrador testigo. Este narrador se limita a contar lo que ve. También es objetivo, no emite opinión y por lo general es utilizado en las noticias, en los relatos no ficcionales. El narrador testigo solamente cuenta lo que ve. Y el narrador testigo también utiliza la tercera persona, ¿sí? Luego tenemos un tipo de narrador que es el narrador protagonista. Este narrador protagonista va a utilizar la primera persona porque va a contar desde él una historia que le pertenece a él. O sea, va a utilizar la primera persona, va a utilizar el yo.
yo estuve en tal lugar y cuando ocurrieron los hechos me he sentido de una forma triste porque estos sucesos han afectado mi vida, ¿sí? Ahí les acabo de dar un ejemplo. En este tipo de narrador o narrador protagonista, él mismo devela sus sentimientos y devela sus pensamientos y sus pasiones y va a utilizar, como dije, como estrategia la primera persona del singular, ¿sí? Esto también se ve en las narraciones testimoniales. Por ejemplo, si alguien es llamado a declarar en un juicio, cuenta, en primera persona lo que le ha sucedido, o sea, da un testimonio de lo que le ha sucedido para hacer una denuncia o para acusar algún mal que le hayan infringido a uno mismo, ¿no? Se utiliza también en los textos ficcionales. Es una estrategia que se utiliza mucho, por ejemplo, en novelas que utilizan la primera persona, donde el personaje cuenta básicamente su vida, que serían conocidos como los diarios íntimos, por ejemplo el diario de Ana Frank, que ustedes lo deben conocer, que es un libro que habla acerca, el personaje mismo habla acerca de su vida. Bien. Luego vamos a pensar, como decíamos en principio, que los textos narrativos tienen una intencionalidad. Los textos como artefactos de comunicación siempre van a tener una intencionalidad, ¿sí? Y esa intencionalidad va a tener que ver con el emisor. ¿Qué pretende el emisor? Convencer o disuadir a una persona, informar de algo, cuestionar o explicar, propiciar placer estético, en el caso de si narro un cuento, una novela, o contar una historia, algo que ha sucedido en el tiempo y que deseo comunicarla. En cuanto a la intencionalidad comunicativa, vamos a decir que es el propósito, la meta o la finalidad por medio de su discurso, o sea, por el medio del discurso. La intención modela el discurso del emisor, o sea, que la intención que yo tengo va a modelar cómo yo voy a construir mi discurso, puesto que sus actos lingüísticos irán encaminados a lograr el propósito que persigue, ya sea de forma consciente o inconsciente, ¿sí? A la vez que también influye en la interpretación del receptor. Un ejemplo claro es cuando alguna persona solicita algo, ¿sí? A otra persona, va a utilizar estrategias para que la otra persona le conceda lo que necesita. Bien, espero que haya sido de utilidad, que realmente hayan podido comprender lo que es la narración y estos elementos. Espero no haberlos abrumado con tanta información, pero si quieren pueden tomar, hacer zoom, como les decía, de cada una de las láminas y tomar nota acerca de esto. Y recuerden que básicamente la lengua y la literatura es poder hacer consciente los procesos que cada uno de nosotros ya sabemos. Hasta el próximo encuentro y muchas gracias.